Entonces, hay dos que se parecen, que es adquirir conocimiento, avanzar y adquirir conocimiento y menor incertidumbre. Y asimilación de eso por este lado. Bien, por aquí Sebastián mencionó que era conocimiento, FEXA, FX, aprender algo usando alguna metodología. Jorge, obtener conocimiento de algo. Paul, incorporar conocimiento y habilidades. Y David, es el resultado de haber interiorizado una información para un fin práctico. Bien. Ok. Fíjense que hay unas pequeñas distinciones, ¿no?, sobre lo que es aprendizaje. Hay algunas muy acertadas, otras se asemejan o se acercan mucho. Pero cuando hablamos de conocimiento, conocimiento no es más que información, ¿no? Es esa capacidad que tenemos de poder adquirir algunos datos, ¿no? Ya sea porque leímos un libro, porque vimos un documental, una película, o porque alguien nos dio una clase, pero de cierto modo la información no es todavía aprendizaje. Para que se genere el aprendizaje, se tiene que haber generado acción sobre esa información que ya teníamos o poseímos, ¿no? Se dice que aprendizaje es esa capacidad de acción efectiva sobre la información que obtuvimos. Ejemplo sencillo, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, tenemos información sobre manejar bicicleta, bueno, tienes que pedalear, tratar de mantener el equilibrio, mantener el maniobro, etc. Pero eso es información, eso lo podemos ver en una televisión, nos lo pueden dar en una explicación nuestros padres, etc. Pero no es hasta que generamos acciones efectivas, ya una vez que empezamos a pedalear, ya no usamos la ruedita, ya no nos caemos, es que decimos que generamos aprendizaje sobre esa información que teníamos o sobre el conocimiento que teníamos. Entonces, de cierto modo, se genera aprendizaje cuando es una capacidad, ¿no?, adquirida de acción efectiva, es decir, la hacemos de manera efectiva. ¿Bien? Entonces, hasta aquí se distingue la diferencia entre conocimiento e información. Pueden hacer todo con la manito, así. Bien, por acá. Bien. Excelente. Okay. Ahora vamos a ver el proceso de aprendizaje. Un poco vamos a ver un proceso que nos podría ayudar a aprender, a cómo aprender a aprender. Un poco cuando estamos en primera caja, es como que yo no tengo conciencia, no soy consciente de que soy incompetente. Incompetencia o incompetente en el sentido de que no es que estoy haciendo algo mal, sino que me faltan competencias para hacer algo. Entonces, en este estado, yo no soy consciente de eso, o sea, no sé que no sé. Estoy en un estado que no sé que no sé. Por ejemplo, si es que somos jóvenes, algunos que ya lo creo hace un tiempo, claro, y por ejemplo quisiéramos, hoy quiero sacar la licencia a conducir, pero no tengo idea cuáles son los pasos, jamás me subí a un vehículo para manejarlo, no he leído incluso ni siquiera un manual de un auto, o sea, no tengo idea qué tengo que hacer. Cuando estoy en estas situaciones que no tengo idea de lo que tengo que cambiar, es porque estoy aquí, ¿ya? Donde no tengo una conciencia y no tengo la competencia para poder realizar el aprendizaje que necesito. ¿Ok? Eso. Bien. De cierto modo, avanzando dentro de este proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, como mencionaba Germán, hay incompetencias que son inconscientes. Cuando nosotros generamos conciencia sobre esa competencia, es que de cierto modo va a empezar a establecerse ese proceso de aprendizaje. Y cuando se llegó a ver el tema de transparencia y quiebre, realmente aquí es cuando se genera el quiebre dentro de lo que era transparente para mí en ese momento. Como
como era el ejemplo que mencionaba Germán, hasta cierto punto a veces yo no me interesaba manejar y no tengo la competencia de manejar, ¿no? Soy inconsciente y tengo incompetencia sobre eso. Cuando yo genero, oye, necesito manejar, ¿verdad? Pero no sé, ya estoy generando conciencia sobre esa incompetencia que tengo, ¿no? Y ahí es donde se genera ese quiebre. Y ahí es donde vamos a evolucionar al siguiente nivel. En este siguiente cuadro, donde ya tengo competencia y tengo conciencia, es que ya soy consciente de la competencia que tengo. Si lo llevamos al mundo del ejemplo del manejar, como ya aprendí a manejar, estoy recién nuevito manejando. Puede ser que no tenga la licencia, puede ser que no, pero cuando manejo, estoy preocupado, porque estoy recién manejando, entonces estoy preocupado de hacerle los cambios, de ver las luces, de ver la señalización, entonces manejo concentrado. Cualquier distracción puede significar que choque. Entonces tengo que estar sumamente concentrado para poder realizar esta acción. Eso es donde ya estoy en este ámbito, donde ya adquirí las competencias y tengo conciencia de que las tengo, pero necesito estar concentrado, consciente de esta acción. ¿Ok? Dale nomás, César. Bien, ya una vez que, como menciona Germán, que ya tengo la competencia, ¿verdad? Ya estoy manejando, pero muy pendiente, tengo mucha conciencia de meter los cambios. El siguiente nivel, y ya cuando tú puedes decir que generaste el aprendizaje, es cuando ya tienes la competencia y lo haces de manera inconsciente, ¿no? Este es el hecho ya cuando ya tienes mucha práctica, no estás pendiente de cuándo voy a meter la segunda, cuándo voy a meter la tercera, cuántas revoluciones ya tengo para meter el cambio, etc. Todas las cosas las haces de manera muy natural. Y es aquí cuando esa incompetencia que tenía se convierte en una competencia transparente, ¿no? Ya no es un quiebre, pasó de ser un quiebre en algún punto a un estado de transparencia. Ya lo vas a hacer casi en un estado de poca conciencia, ¿no? O prácticamente inconsciente. Entonces, todo este proceso que estamos viendo aquí es el proceso que se va dando dentro de lo que es el aprendizaje. Ahí no me escucha. ¿Sí? Ok, ¿cómo aprendemos? Nosotros aprendemos principalmente con el cerebro, ¿ya? Nuestro cerebro va a aprender siempre, sí o sí. A veces aprende bien y a veces aprende mal. Pero hay una estadística muy buena que sacan acá, que por ejemplo dice, de lo que leemos, solamente retenemos el 10% después de un tiempo, ¿ya? El 20% de lo que oímos, escuchamos algo. El 30% de lo que vemos y el 50% de lo que oímos y vemos, en este caso cuando puede ser mejor un video de YouTube. O sea, pasado un tiempo, esos son los porcentajes de lo que más o menos retenemos de información. Y esto está en un plano individual, como lo hice yo. Yo escuché, yo vi, o yo escuché, yo oí, o yo leí. Ahora, cuando discutimos con otros, discutir no entre comillas de pelear, pero cuando discutimos, nosotros logramos retener el 70% de esa información. ¿Ya? Cuando experimentamos, personal y con los otros, empezamos a acumular el 80% de la información que estamos experimentando. Y el 90% de lo que enseñamos a otros. O sea, cuando decimos a otras personas y experimentamos con ellos y hacemos acciones con ellos, es la mayor cantidad de aprendizaje que tenemos. O sea, eso que nosotros se lo transmitimos al resto, logramos conservar de eso también el 90%. Entonces, ¿dónde están las acciones? ¿Se acuerdan que el aprendizaje decíamos al principio que es el tener acción? La acción sobre una capacidad. Entonces, aquí, en este punto, donde nosotros logramos mayor capacidad de aprendizaje. ¿Ya? Cuando hablamos y conversamos con una persona. ¿Ok? Dale, César. Ok, entonces, pero por lo general siempre se generan unos enemigos del aprendizaje, ¿no? Y en este caso vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En este caso los tres que están allá lo van a hacer. Yo aquí voy a armar los grupos y vamos a dar 5 minutos para que discutamos e identifiquemos en grupo
algunos enemigos del aprendizaje, es decir, cuáles son esas condiciones o características que generan que nosotros no aprendamos, ¿no? Y en ese caso, la idea es que puedan identificar algunos y los que están en el grupo, después cuando volvamos a la sala, lo escriben por el chat, los que están allá lo van a escribir en post, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir un segundo aquí, voy a crear los grupos. Entonces la pregunta es... Bueno, grupos de 3, automático. Un enemigo de la... Listo. Bueno, van a quedar algunos de 2, pero ya va. Que Cristian es nuestro observador y debería estar aparte. Bien. Ahí abrí la sesión, 5 minutos, señores. Gracias. Cualquier pregunta, recuerden que su opinión también no va a ser debatida. Es su opinión. Es lo que usted opina. Es lo que usted opina. Sí, no se enchufó. Esa zapatilla me llega. ¿Sí? Capaz que... ¿Qué es lo que te impide a veces atender? ¿Qué acciones son las que... Hay que decirlo ya. Concepto. Escríbelo. Oh, la idea es también que lo discutan ahí en el equipo. Sí. Ah, sí. Sí. Dale, disculpa. ¿Qué para usted? Tengo lo de cómo ¿y ya lo conocía? Te voy a limitar a... Sí. No, yo ya no puedo, yo no quiero, no puedo. ¿Te atreves a hacer algo? No sé, aunque yo está en la mitad. Tenía de casa. ¿Te hace sentido? ¿Tú qué pusiste? Yo puse 2 conceptos, la falta de exigencia. ¿En qué sentido la exigencia? Que tiene que ver con el todo también, que es la zona de confort. En el fondo, muchas veces estamos en una zona de confort donde todo nos acomoda y te quedas ahí tranquilito, Claro. sin no sientes la necesidad de aprender cosas nuevas. Claro, en ese sentido, claro, tú te quedas ahí, entonces no, claro, no aprendes nada, porque entre comillas estás en tu zona de confort y no estás en lo que siempre, entre comillas, sí. Si estás haciendo nada, ¿no? Como que sí, nos pasa mucho ¿Eso nos pasa mucho acá? creo que eso te limita el aprendizaje, ¿no? La falta de exigencia, o sea, nuevos desafíos no es muy comúnmente acá y te quedas ahí sin aprender. Por parte de que van acelerar con los golpes lo que te hacen cambiar muchas veces, más que tú te atrevas a salir mucho de la zona de confort. Muchas veces situaciones límites te hacen tomar. No quieran salir. Claro. Somos esclavos del rigor. Quedan 2 minutos. Afuera sí. ¿No? Yo sé que lo hace. Yo salí un poco del... No lo centré en mí. Yo tengo ganas de aprender, pero hay un entorno que me impide. ¿Y qué me impide? No acceso a la información. O no entregar la información. Cuando otros no te entregan Cuando la otros, información. claro. Porque se supone que este es un tema de conjunto, ¿no? Tú puedes tener toda la predisposición para aprender, pero si el otro, que puede ser tu contraparte o tu compañero, Claro. te va a poner el... Que un poco lo vimos acá, yo lo sentí cuando una vez me acuerdo que el Pedro ¿se acuerdan del Pedro? Sí. Que tenía un error, como estaba, no estuvo ahí.
queriendo la escuela. Entonces había un tema que no podían sacar y fueron a hablar con el jefe que estaba acá de ellos. Entonces digo, pero este supo que sabe esto, porque ella quería salir un programa que está en Chile, está sentado en España. Entonces ellos fueron para allá, oye, tenemos terror, tú puedes ayudarnos a saber qué, por qué se cae, porque ellos, y que ustedes arreglan datos y lo vuelven a procesar y se lo quedan del mismo organismo. Entonces, eso sí, ¿no? Usted lo ve que el fondo personal y le dijo, Pero, ya se dice, pero bueno, el secreto. Sí. Listo, ahí están volviendo todos a la sala. Sí. Falta una sola persona que regrese, David. Vamos a esperar que regrese y comparto nuevamente la pantalla. Le quedan 15 segundos para que automáticamente lo regrese. Listo. Ahí lo va a regresar obligatoriamente. Bien, ok, ¿cómo nos fue en el ejercicio? Y ahí, bueno, Germán, identifica qué identificaron allá como enemigos del aprendizaje. Y aquí en online, por favor, en el chat puedan escribir lo que identificaron y compartieron como equipo. Claro, aquí un poco se identificó que el quedarse en la zona de confort hacía muchas veces que no puedas tener aprendizaje porque estás en una zona en que hacen bien tu trabajo y algo que conoces, entonces no sales de ahí. El miedo también a veces a enfrentarse a cosas nuevas también te impide el aprendizaje. Y también otro concepto que salió fue el que a veces uno sabe que hay personas que manejan información y no se comparte, por lo tanto es como un factor externo a mí que me impide a lo mejor el aprendizaje a mi persona, que son personas que están externamente a mí, son factores externos a mí. Eso fue por este camino, por este lado. Bien, por aquí no veo que hayan, por ahí, bueno, casi todo lo que dijo Germán, el miedo a aprender, la zona de confort, dice Sebastián en el grupo que está. ¿Alguien más del otro grupo? Vamos a dar unos segundos a ver si están escribiendo. Bien, como que no van a compartir. Ah, bueno, ajá. Y la necesidad de aprender cosas nuevas que sientes que no son necesarios, dice Sebastián. Jorge, una de las cosas que puede ser la vergüenza de aprender algo nuevo que nos haga ver que ignoramos el tema. Ok, está bien. Algunos obstáculos serían, por ejemplo, el celular. Esto vendría siendo los distractores, ¿no? Está bien, estupendo. Ok, Germán, continuamos. Ok, aquí pusimos algunos de los... el Fernando puso algo ahí. En el chat. ¿Cómo? Fernando Algunos puso algo ahí. obstáculos serían no prestan atención. Ok, también. Ok, aquí pusimos algunos de una lista que puede ser prácticamente interminable de cosas que nos pueden hacer, que son enemigos para que nosotros podamos aprender, ¿ya? Se la podemos compartir después más adelante y ustedes pueden incluso sacar sus propias listas, pero principalmente a veces, ¿por qué no aprendemos? Es porque a veces estamos muy amarrados a nuestro pasado. En nuestro pasado vivimos ciertas situaciones y nos hacen sacar todos estos enemigos que como le hablamos por el miedo. El miedo, ¿por qué tengo miedo? Porque debe haber vivido ciertas acciones hacia atrás o en vivir hacia atrás que me produce el tener miedo, el tener vergüenza, a lo mejor hacer algo. Por lo tanto, estas cosas son las que no nos deben condicionar para nosotros poder aprender. Esta y una lista más de temas. Esto tiene que mucho ver cómo hemos sido educados. Si nos pasamos a lo mejor en uno de los enemigos, nosotros hemos sido educados el que siempre tenemos que responder. Porque el que responde lo evalúo bien, pero el que no me responde, entonces lo evalúo mal. Y si lo evalúo mal, entonces lo estoy castigando. Entonces nosotros desde chicos, en nuestra educación, hemos estado siendo coartados a decir que el que tiene la respuesta, entre comillas, el que aprende, el que sabe. Es el paradigma de la televisión. Claro.
Entonces uno a veces confunde el tema de, que yo sé, con el tema que estoy respondiendo. Y a veces hay gente que responde simplemente por responder, porque eso está bien visto. Y perdemos la oportunidad grande de aprendizaje en poder decir un no sé qué no sé. El no sé me da la posibilidad enorme de a veces de aprendizaje, pero por este tema del miedo, por este tema de la vergüenza, o por muchos factores más que puedan estar ahí, perdemos esa oportunidad de aprendizaje, por no querer decir no sé. Y eso lo vemos en nuestra cultura y eso lo vemos en nuestra educación. Y nosotros, como hemos sido educados así, nosotros también les educamos a nuestros hijos, para los que tengan hijos, pues de la misma manera. No, que tienes que responder algo, una condena. Todo es con prueba. Compramos respuesta. Eso. Bien. Ok, entonces hay que tener presente estos enemigos del aprendizaje. Y ahorita vamos a ver cuáles son las zonas de aprendizaje que hay, ¿no? Pero antes que nada, quiero hacerle un pequeño test, ¿no? Aquí vamos a leer un conjunto de preguntas y solo ustedes conscientemente, no tienen que responderla, pero reflexionen sobre ella rápidamente en un sí o un no, si se cumple esa pregunta, ¿verdad? Entonces, la primera. ¿Has dejado de esforzarte porque sientes que de todas formas no puedes cambiar nada? Aquí pregúntense sí o no. Esto dentro del contexto de laboral o profesional, ¿no? Ok. ¿Te sientes irritado o molesto con la gente de tu alrededor sin razón aparente? También, un sí o un no. ¿Descalificas a las personas que hacen lo que tú quieres hacer? Eso también hay que estar presente. Respondamos sí o no. Ya tiene tiempo que te sientes insatisfecho con lo que haces, pero te mantienes porque un peor es nada. También, esto cabe con un sí o con un no dentro de lo que están haciendo. Después, ¿siempre sabes la mejor manera de hacer las cosas o piensas que si fuera tu responsabilidad lo harías de una manera mucho mejor? También, un sí o un no. ¿Estás de acuerdo en que más vale malo por conocido que bueno por conocer? También. ¿Eres sí si apoyas esta pregunta? No, si consideras que no. Y por último, tu vida transcurre en una constante monotonía y te mueres por romper la rutina, pero sabes que no lo harás. Entonces, aquí la invitación, si alguna pregunta de esta le da un sí, hay que tener cuidado porque pudiésemos estar cayendo en una zona de confort o ya estamos inmersos dentro de ella. Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? La idea es poderle mostrar aquí cuáles son las distintas zonas que hay dentro de lo que es la zona de aprendizaje, ¿no? Y obviamente esa zona de confort es donde yo siento una dependencia de seguridad sobre lo que hago, sobre lo que tengo poder para hacer, etcétera, ¿no? Me siento muy conforme y estable dentro de ella. Pero si tú quieres salir de esa zona de confort porque necesitas ampliar tu zona de confort, porque necesitas tener nuevas capacidades, nuevas habilidades, o porque de cierto modo quisieras aprender algo nuevo, lo primordial ahí es salir de esa zona, ¿no? Y cuando sales de esa zona, vas a caer en una zona del miedo, ¿no? Donde las emociones y las opiniones de los demás o las creencias van a afectarte significativamente en la emoción. Y esto pasa cuando queremos aprender un idioma, ¿no? Cuando queremos aprender un idioma, bueno, nosotros nos sentimos cómodos en el idioma, el español, ¿no? Pero si quisiéramos aprender chino, mandarín, inglés, etcétera, poder generar ese aprendizaje, vamos a estar un tiempo en esa zona de miedo, ¿no? Donde vas a generar opinión, donde la gente te va a siente o vas a decir que la gente te va a cuestionar porque no sabes hablar, va a haber momentos de depresión porque siente que no lo aprendes rápido, etcétera. Una vez que superas esta zona de miedo, vas a llegar a esa zona de acción o de aprendizaje, donde de cierto modo ya sientes, ¿no? Que estás aprendiendo, que ya estás dominando un poco más el idioma, etcétera, ¿no? Y es aquí donde la acción ya se empieza a hacer efectiva. Lo mismo con el ejemplo del vehículo. Capaz nosotros estamos acostumbrados a manejar automático, cuando pasamos al mecánico, vamos a entrar a una zona de miedo donde nos vamos a sentir inseguros, metiendo los cambios, estacionando, etc. Ya una vez que pasas a esa zona de aprendizaje es cuando ya interiorizas el hecho de manejar.
Y ya por último, bueno, puede ser que esté en la zona de éxito y fracaso. La zona de éxito, bueno, si cumpliste, en el ejemplo del idioma, si aprendiste en cabalidad el idioma, puede ser un fracaso, pero de los fracasos también se aprenden, ¿no? Siempre te genera un aprendizaje. Entonces también es importante destacar eso, ¿no? Hay que facilitar este aprendizaje dentro de nuestro contexto, ¿no? Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es, bueno, tratar de identificar cuáles son esos enemigos que nos están afectando y tratar de generar acciones sobre eso. Fíjense que para poder salir de la zona de confort es como una escalera, ¿no? Donde lo primero es que no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo. Fíjense que hasta aquí el estado de ánimo de la persona es como bajo, ¿no? Ahí puede ser que estés en la zona de miedo, ¿no? Ya después, bueno, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. Ya ahí estás en la zona de aprendizaje, ya aprendiste. Y ya el último escalón es, lo he conseguido. Aquí sería la zona de éxito o fracaso, ¿no? Fíjense que es muy importante tratar de salir de esa zona de confort para ampliar lo que es nuestra zona de confort, basado en nuevas habilidades, nuevas capacidades, etc. Entonces, aquí para cerrar, ¿no? Y ya culminar lo que es este webinar, aquí también una de las cosas que tenemos que tener presente dentro de lo que es el aprendizaje, es que el aprendizaje tiene distintos niveles, ¿no? Basado en los resultados, nosotros podemos derivar que el nivel 1 es un nivel de aprendizaje técnico, ¿no? Es un aprendizaje de primer orden, ¿no? Esto son las cosas mecánicas, ¿no? Por lo menos cambiarle la batería al teléfono, cambiar un botón de una camisa, etc. Estas son acciones que nosotros hacemos y que no va a cambiar mucho la persona. Cuando decimos que se genera aprendizaje es porque se genera un aprendizaje de segundo orden, donde el observador de esa persona va a ser distinto, ¿no? Y esos son los que son llamados los aprendizajes transformacionales. Cuando aprendemos a manejar un vehículo, ya el observador que éramos antes ya es distinto, ya vamos a observar todo de una manera distinta, vamos a estar pendientes de una serie de elementos que capaz antes no lo veíamos. Entonces, de cierto modo, los aprendizajes se generan en un nivel 2, ¿no? Donde se genera una observación distinta de cómo vemos el mundo. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí, o inquietud que tengan. ¿Sí, no? Manito. ¿Todo está claro? Sí. Sí, todo claro. ¿Sí? Acá. Bien, entonces cierre, Herman. Un poco podemos hablar de que a lo mejor los aprendizajes, que a veces yo estoy en una situación actual y me gustaría llegar a una situación futura. Entonces tengo una brecha ahí que no la tengo. Esto se podría producir a veces como una especie de insatisfacción, porque no estoy allá, a por donde quiero estar. Mientras yo hago acciones, eso es lo principal, eso es aprendizaje. Cuando yo logro hacer acciones, esta brecha se me va a empezar a cortar. Cuando se me corta la brecha, es que cuando hice acciones, es que logré un aprendizaje. ¿Cómo logramos ese aprendizaje? En cierto modo es declarar un poco que bien no sé. Si nos atrevemos a declarar, mira, sé que no sé esto, entonces me estoy dando la oportunidad de poder aprender y hacer alguna acción con respecto a eso. O una declaración de un no puedo. No, que esto no lo puedo hacer. También estoy aportando a poder generar acciones que me permitan un aprendizaje. Y lo que viene ahí es una declaración a lo mejor de un compromiso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones concretas voy a hacer para lograr ese tipo de aprendizaje? Y solo ahí entonces vamos a empezar a aprender. Eso por mi lado, César. Bueno, por mi lado, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Y bueno, nos veremos en un próximo webinar. Y bueno, nada, gracias, hermano, también por la disponibilidad de que trabajáramos juntos. Un abrazo a todos, feliz tarde. Gracias a todos por su participación. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Cristian. Bueno, Cristian,